El sábado Sí, cómo no. fue Sí, que la presidenta, ya saben ustedes, miren, quiero dibujar un poquito el contexto. Estamos hablando de una mujer que para empezar se acaba de casar en 2024, 2023, me refiero a la presidenta de México, que lleva un tren de entrega al movimiento que encabezó el presidente López Obrador y que ahora ella encabeza, un tren sin descanso. O sea, empieza de lunes a lunes, trabaja, la encuentras temprano, la encuentras en la madrugada, está todavía viendo cosas, tiene reuniones todo el día, etcétera. Y al mismo tiempo, tiene que también hacer, digamos, vida partidaria, por llamarle de alguna manera. Llega a los pueblos, los que más se le acercan para pedirle una selfie son diputados, alcaldes, se toma fotos, es paciente con todos ellos. Pero el sábado, ella va hacia San Quintín y luego, pues le cortan el paso pobladores de San Quintín. Y era gente, imagínate tú, agarra a la presidenta. Hay un plan específico para rescatar esos pueblos de San Quintín, que es una pobreza de verdad tremenda, tremenda, porque es semidesierto ahí, Álvaro, en una buena parte donde ellos viven. sí, San Quintín es un municipio que se creó apenas en el 2020, pertenecía al municipio de Ensenada. Pues es un territorio inmenso, pero es efectivamente una zona agrícola muy relevante donde tiene desde hace muchos, muchos años, lamentablemente hay también trabajadores del campo, jornaleros, que llegan de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas. Yo tuve oportunidad de ir a San Quintín en 1998, hacer un reportaje justamente con los trabajadores jornaleros de San Quintín, pues hace ya casi 30 años, a los que aborrezco el terminajo que le dicen oaxaquitas, a compatriotas que son de Oaxaca y van a trabajar a los centros de cultivo. Es son zonas extensísimas, Sí, sí, sí. kilómetros y kilómetros y kilómetros de extensión de tierra. Y en efecto, la presidenta de México va el sábado a San Quintín y pobladores le hacen una serie de reclamos, dialoga inclusive en un momento más de 11 minutos escuchando los reclamos que se le hacen mujeres y hombres por con diferentes demandas. La carretera, la calidad de los caminos, el hospital, las atenciones, la atención médica, los medicamentos, y hay reclamos también para la presidenta municipal, que es de Morena, como todos los municipios de Baja California, que es insensible, en fin, muchas quejas. La presidenta escucha las demandas por momentos airadas de pues los pobladores, les da el micrófono a cada persona que quiera hacer uso de la palabra, y después de que escucha alrededor de 12 minutos, se despide de ellos y finalmente eso es palpar lo que está sintiendo un sector de la población en Baja California y particularmente en el municipio de San Quintín.
Luego hay otro acto y es cuando ocurre que un senador, una diputada federal y varios diputadas y diputados locales quieren tomarse la fotografía con la presidenta, una selfie, y es cuando la presidenta dice, que la canción. Óyeme, o sea, les acabo de resolver el tema con los trabajadores, con las familias, cosa que ellos tendrían que estar ahí en lugar de estar pidiendo selfies. Pues el boato del poder, Alejandro, porque es, de pronto, ni siquiera tienen contacto con la gente. Se ponen las vallas y la gente acá y los señores bien a gusto ahí hasta con techito para que no se asolien. Y entonces la presidenta efectivamente les dice, pónganse a trabajar con la gente. Y hoy la presidenta de México, en la ceremonia, en la conferencia de prensa mañanera previa a la inauguración de ya ahora sí completo el tren, el Insurgente que va de la Ciudad de México, particularmente de la estación del Metro Observatorio hasta Sinacantepec, habla justamente de esta pues expresión, o de esta expresión que ella tuvo con legisladores de Morena, de Baja California, y así lo dijo. Presidenta, Un regaño caluroso. Conocer el contexto que tocó finalmente y que pues llamó a la atención a los legisladores. ¿Qué vivió pues en el estado? San Quintín es una zona de muchas carencias. Apenas es municipio en el estado de Baja California. Era parte del municipio de Ensenada. Es un municipio muy grande. Solo por decirles, de una punta a otra punta son 500 kilómetros. San Quintín tiene muchísimos años que tiene esta producción de distintos productos agrícolas de empresas, a diferencia de otros lugares en nuestro país, donde la producción es a través de ejidos, de comunidades. También ocurre ya en otros sitios a partir de la reforma del 92. Pero particularmente San Quintín tiene muchos años de producción agrícola con jornaleros agrícolas. El jornalero o la jornalera agrícola pues recibe un ingreso por trabajar en el campo. Durante muchos años parte del problema de las y los jornaleros agrícolas era que llegaban con las familias a trabajar, mucho trabajo infantil y además con muchísimo plaguicida, es decir, productos químicos que afectan la salud de los jornaleros. El día de ayer, antier, que estuve ahí, a la hora que platiqué con la gente, había como 4,000 personas, pues les pregunté, ¿cuántos llevan 10 años viviendo aquí? Pocos. 20 años, pocos. 30 años la mayoría. ¿De dónde vienen? De Oaxaca, de Guerrero, de Veracruz, de Michoacán, de Chiapas, algunos. Muchos mixtecos, triquis, que van ahí a trabajar y que se quedaron. Durante muchos años fue jornaleros que iban y regresaban. Y después se fueron quedando allí a vivir. Les pregunté si tenían casa, me dijeron que sí, pero cuando pregunté quién está regularizado, pues nadie está regularizado. Viven en asentamientos. Un lugar de mucha carencia de agua. Cuando pregunté cuántas horas trabaja, la mayoría más de 8 horas al día.
y ganan por caja, no ganan un salario. Y muchos de ellos no alcanzan el salario mínimo. Entonces es una situación pues de pobreza. Las y los jornaleros agrícolas son de los habitantes de nuestro país, migrantes internos. Algunos van a Sonora, otros a Sinaloa, en este caso a Baja California, pues que tienen muchísimas carencias. Estamos haciendo un plan integral. Inició con el presidente López Obrador el Plan de Justicia de San Quintín. Ahí ha habido muchas luchas de los jornaleros por sus derechos. De hecho, la reunión se hizo en una universidad intercultural que hizo el presidente López Obrador. Vamos a poner un centro del gobierno federal en San Quintín, en un gimnasio de manera provisional, y vamos a construir uno. Y uno de los temas centrales es que hay un centro de justicia laboral, de tal manera que ahí puedan ir a atender pues todas las violaciones a los derechos laborales que se puedan presentar. Frente a esta situación, pues obviamente uno queda, pues se siente, ¿cómo decirlo?, no porque a uno le corresponde mejorar la circunstancia laboral y de vida de todos esos trabajadores, pero hay cierta tristeza, cierto acongojamiento y sentimiento por la situación que viven muchos compatriotas en nuestro país. Y uno de los temas que dije en los 100 puntos que me voy a comprometer es atender particularmente la situación de los jornaleros y de las mujeres de la maquila, que en otra circunstancia, pero también viven situaciones difíciles, además de campesinos en el sur-sureste del país, que estamos también incorporando otros programas que le llamamos El Maíz es la Raíz, para apoyar la mejora de la calidad de vida, además de los programas que ya existen, Caminos y otras cosas. Obviamente los primeros 6 años del presidente López Obrador se hizo muchísimo, pero todavía queda mucho por hacer, pues de todo ese periodo neoliberal que generó estas condiciones pues tan difíciles para mucha gente. Entonces cuando voy saliendo, algunos diputados me decían foto, foto, foto. Entonces como que me parecía que no iba una cosa con la otra, ¿no? La foto de la presidenta con la circunstancia que estábamos viviendo. Entonces, por eso un poco molesta. Les dije, no anden allá arriba, no se queden allá en el Congreso, acá en la ciudad nada más, vayan a territorio, estén cerca de la gente, porque pues es lo que todos los que venimos de este movimiento pues tenemos que tener presente siempre, y más cuando ves carencias tan importantes en una población. Ese es, digamos, el momento. Siempre voy a estar agradecida, obviamente, con todos los diputados, diputadas, senadores, senadoras, pues porque se han aprobado muchísimas reformas muy importantes para el país y para el avance de la transformación. Pero pues es un llamado a todas y a todos de que hay que estar cerca de la gente, sobre todo cerca de la gente humilde, que es la que más nos necesita. Bueno, sí, hay que preguntarles a ellos, ¿verdad? Pero yo creo que es un llamado de atención a todas y a todos frente a una circunstancia así. Bueno, ella lo llama, lo dice, lo califica como un llamado de atención. En realidad es una muy buena sacudida a la 4T, y tendría que asumirlo la 4T como eso. Sí, un regaño caluroso. Un regaño caluroso. A ver, la expresión de la presidenta en San Quintín, sí, específicamente fue a un grupo de legisladores de Morena que en efecto, pues estaban ahí para el boato del poder, para hacerse presentes ante la presidenta, pero en realidad es un estrujamiento, un sacudimiento
no a ese grupito en San Quintín. Me recordó mucho, Alejandro, lo que en abril del año pasado la presidenta de México hizo. Levantó la voz también para sacudir a Morena cuando andaban en campaña, pero felices en varios lugares, no solamente en Chihuahua, la senadora Andrea Chávez, aunque claro que las miradas se posaron en Andrea Chávez, que andaba prestándole atención Sí, pero en aquel momento sigue. Sí, sí. En aquel momento fue porque tenía vehículos con su rostro, poniendo en riesgo pues una denuncia que pudiera acreditarse una denuncia por actos anticipados de campaña. Pero en abril del año pasado, la presidenta de México levanta la voz para que se establezcan reglas muy específicas sobre lo que se debe y no se debe hacer en Morena. Y bueno, ocurre eso, como también el tema del nepotismo, que luego se aprueba a medias en el Congreso. Hoy vuelve a levantar la voz para que la gente, particularmente quienes tienen una responsabilidad pública de representación, en este caso de popular, pues efectivamente estén en territorio y atiendan las necesidades de los habitantes. No es, insisto, creo yo, un mensaje solamente para los legisladores de Baja California, sino para los representantes populares, las autoridades surgidas de Morena y de sus aliados del PT y del Partido del Trabajo. Y también es un asunto que tiene que ver con la responsabilidad personal. Hay necesidad de que la presidenta les levante la voz. Pues sí, ella los 7 días de la semana está trabajando en la Ciudad de México y en territorio, a veces desde el jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Por qué la detienen los trabajadores y las familias de San Quintín? Claro, pues sí, porque no hay quien les resuelva. Si hubiera quien le resolviera ahí, a nivel piso, no tenía que parar a la presidenta de México. En todo caso, la detendrían para decirle, oiga, muchas gracias porque ya no resolvieron aquí. Por eso el enojo, Álvaro. Y porque también, o sea, ya lleva 2, 3 años perseguida por sus propios compañeros, por decirlo de la manera más amable, que quieren fotos y selfie. Presidenta, selfie. Digo, es muy amable y se las toma y todo, pero si hicieran su trabajo en campo, pues digo, pues te toman la foto, el selfie con quien sea, pero si no te hace ni siquiera el paro, la cantidad de cosas que trae la presidenta y todavía andar tomándose selfie con la gente que no le resuelve a los que están ahí enfrente de ellos. No, pero andan, como dices tú, en el boato del poder, ¿no? Hoy mismo también la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, pidió a los senadores y senadoras de Morena que se ocupen de cumplir su labor como servidores públicos y no se distraigan con trivialidades ni cosas vanas. Esto lo dijo la secretaria de Gobernación en la plenaria de los senadores. Ahí vemos esta foto en la que ya Adán Augusto ocupa un lugarcito ya al lado. Fue posterior a la renuncia de Adán Augusto López Hernández como coordinador del grupo parlamentario de Morena y la sustitución por parte de Ignacio Mier, poblano que fue también parte del equipo de la campaña de Adán Augusto López Hernández por la candidatura presidencial de Morena. Pero ahí Rosa Isela Rodríguez dijo que el gobierno humanista que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum está en contra de cualquier clase de discriminación y conminó a los legisladores morenistas a establecer medidas contra el clasismo, el racismo, el machismo y la misoginia.
Ella habla de, pues estuvo en esta cuarta reunión plenaria del Grupo Parlamentario Morena en el Senado, que se celebró allí en la casona de Jicotencatl, aquí en la Ciudad de México. Y les recuerda a los morenistas que tienen el compromiso de cumplir con su labor como servidores públicos, con honestidad, con profesionalismo, con vocación. Ocupémonos de atender los problemas de la gente, les dice. Que no nos distraigan trivialidades ni cosas vanas. Estamos por la justicia, la paz, la igualdad y la prosperidad compartida, dice la secretaria de Gobernación, en seguimiento a lo que ya había dicho la presidenta de México. Sí, la secretaria de Gobernación, pues sí, reconoce la labor de los senadores de Morena para la aprobación de iniciativas, por ejemplo, de la reforma a la Guardia Nacional, la simplificación administrativa, la protección a la salud, la seguridad pública, la prisión preventiva oficiosa y protección animal. Y en ese sentido, también en este que es el inicio del periodo ordinario de sesiones en el Congreso, dijo que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral realizó audiencias en todo el país para recopilar la opinión de los sectores de la sociedad e incorporarlas a la iniciativa que próximamente el Ejecutivo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enviará al Congreso. Dijo Rosa Isela Rodríguez, con la participación de todas y todos se está integrando una iniciativa que en breve será presentada ante ustedes para su revisión, observaciones, debates y en su caso aprobación. Se busca fortalecer nuestra democracia. Y sí estamos a días, Alejandro, de que ya se formalice esta iniciativa de reforma electoral que yo creo que va a estar prácticamente planchada, acordada con el PT y con el Partido Verde, Para darle porque de salida otra manera pronto. no se entiende que haya suscrito un convenio la semana Ya, pasada el de 2027. para la coalición de 2027.